Bienvenidos al Postworld Podcast grabado en el estudio de Karl Marx Studios en algún lugar escondido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy estamos con el politólogo, profesor universitario y conductor del programa Demoliendo mitos de la política, Ezequiel Luis Vistoletti. Ezequiel, gracias por estar acá. De nada, un placer. Gracias por la invitación, Pablo. Tengo que decir, me estoy dando una especie de gusto de millennial porque yo te escucho siempre invitado en la tele, más específicamente en Deutsche Welle en español, que siempre te invitan cuando hay algún tema de política latinoamericana o a veces geopolítica un poco más general, y te invitan bastante. Y ahora creo que entiendo un poco por qué, después que vi una entrevista que te hicieron más personal, que hablaban de eso, no solo por tus aptitudes, sino también porque no hay tantos expertos en política latinoamericana en Alemania. ¿Cómo es eso y por qué pensás que es? Bueno, no tantos expertos y menos aún en castellano. Exacto, ¿No? claro. Pero bueno, sí, cierto que para el caso de la política latinoamericana, debido a una cuestión política, a un desinterés de Alemania por América Latina, un desinterés en realidad, en mi opinión, equivocado, porque en América Latina las empresas alemanas aparecen por doquier, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, acá en Alemania, si vos querés una carrera, por ejemplo, una carrera especializada en América Latina, solo podés en un lugar, en política latinoamericana o en asuntos latinoamericanos en general, solo podés en un lugar, y ahí, por ejemplo, la única cátedra de política latinoamericana en toda Alemania, en la Universidad Libre de Berlín, la carrera de estudios interdisciplinarios latinoamericanos. Exacto. Entonces, Un Master of Arts. claro, una maestría. Entonces, esa es la única oportunidad. Si vos, por ejemplo, después sí aparecen profesores de política con intereses o con interés en América Latina, entonces en sus clases de política sí pueden presentar temas latinoamericanos, pero la cátedra en sí, la única cátedra especializada en América Latina, esa en la Universidad Libre de Berlín, la única en toda Alemania. Si vos, por el contrario, querés cátedras o carreras especializadas en China, por ejemplo, o en Medio Oriente, proliferan. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí aparece por un lado un desinterés político, pero en mi opinión ese desinterés político de Alemania por América Latina no responde a los intereses materiales reales de Alemania en la región. Sí, yo te escuché decir eso ya. Yo lo veo, yo tengo hipótesis de por qué eso puede ser así, que incluso ni siquiera siguiendo la lógica del interés del mercado y demás, que hay cosas que tienen que ver con la construcción del sentido, con una construcción de una visión de mundo que fueron muy fuertes, sobre todo en la época de la guerra y la posguerra, y hay cosas que quedan, ¿no? Sin embargo, contra China también hay ese tipo de construcciones, digamos, una mirada eurocentrista o occidental, pero no parecen comportarse igual, digamos, por lo menos desde Alemania, no equitativamente. Eso es un síntoma, o sea, vos, ¿por qué elegiste vos ser uno de los pocos, digamos, en un contexto donde eso no es tan común? Digamos, ¿qué te parece que...? Bueno, en cuanto a mi decisión personal de comenzar una maestría acá sobre América Latina después de haber realizado la licenciatura en Ciencia Política en Argentina, en Buenos Aires. Yo realicé la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Bueno, eso respondió a un interés mío por comenzar estudios en el extranjero después de mi licenciatura. Pude con una beca, si no, no hubiera podido. Y después, bueno, concatené el doctorado. Eso respondió a una cuestión mía personal de interés, al hecho de que, si bien quería una experiencia en el exterior, no la quería, por ejemplo, en Estados Unidos. Quería una universidad lo más crítica posible dentro de lo posible. Y además otra cosa, yo de jovencito, de pibe, yo comencé ya desde el preescolar la escuela en un colegio alemán, en realidad no en un colegio bilingüe, sino en un colegio con enseñanza del alemán. Bueno, sí, desde preescolar hasta quinto año, incluso en el medio con uno de estos viajes de intercambio por unos meses a Alemania, y en ese entonces me maravilló.
Y bueno, y quería después de mi carrera la continuidad de eso y bueno, aparecían como oportunidades Inglaterra, Alemania. España no quería porque quería algo un poquito más distinto de mi zona de confort Ujú. también. Y por eso la decisión de Alemania. Y bueno, después también cuestiones personales van apareciendo. eh, eh, Afinidades, amores, cuestiones laborales. Sí, No siempre todo tan planificado, ¿no? sí. A mí me parece que muchas veces elegir Alemania eh, tiene que ver con un espíritu. A mí me pasó en cuarto año del secundario, en geografía, que era Europa, y tenías que elegir un país. Yo elegí Alemania Sí, y salía con una chica que iba al Pestalozzi, que es un colegio alemán. sí, claro. Este, y tiene que ver también con una afición por lo no quizás tan cercano y un gusto también por lo complejo, digamos, por no decir lo complicado. Sí, sí. ¿No? Sí, y Berlín más aún, ¿no? Yo siempre realizo la distinción entre Alemania y Berlín. Berlín Exacto. representa una isla dentro de Alemania, Mm. quizás no asimilable al resto de Alemania. En otro lugar de Alemania, bueno, yo desde mi llegada acá abandoné Berlín por alrededor de 2 años para mi doctorado en la Universidad de Kassel. Ujú. Y si bien recuerdo ese doctorado como un proceso, un momento muy interesante, de mucha formación, incluso una oportunidad increíble para recorrer América Latina en el marco del proyecto de investigación doctoral mío, realizar experiencias de varios meses en Venezuela, en Ecuador, Ujú. bueno, un montón de cosas súper interesantes. Hiciste tu tesis doctoral Sí, sobre eso. exactamente. Pero personalmente recuerdo el tiempo, los 2 años ahí en Kassel, como años duros, de mucha Ujú. soledad, en una ciudad ubicada en el centro geográfico de Alemania y de tamaño medio para Alemania, con 200.000 habitantes, pero quizás mucho más representativa de Alemania que Berlín. Por supuesto, Y sí. después de 2 años, sinceramente, no podía más. Cierto que también, esta es una especificidad de Kassel, Sí, mis compañeros de la maestría, también alemanes, pero la mayoría residentes en Berlín, sí, después de 2 años tampoco podían más con la ciudad de Kassel y abandonaron también Kassel, a claro. pesar de que debíamos realizar el doctorado en Kassel durante 3 años. Finalmente nuestro director de tesis convalidó esto de 2 años presenciales ahí Porque no y aguantaban más claro, y la... el tercer año cada quien en su lugar, la mayoría de vuelta a Berlín, ¿no? Bueno, para vos, obviamente, vos ya mucho tiempo acá en Berlín, pero para Sí. la gente desde casa, Berlín está caracterizado por una vida por mucha vida cultural, mucha vida académica, una ciudad muy viva, ¿no? Muy diversa. Eh, Quizás para mí de Alemania la ciudad más parecida a Buenos Aires de todas, o viceversa, pero no del todo representativa del resto de Alemania, mucho más aburrida, sin dudas. Sí, lamentablemente desde lo arquitectónico, dado que tiene esa característica que básicamente fue bombardeada a cero, Sí. a piso, em, no tiene esas características que tiene Buenos Aires, que es muy bello, que es esa cosa barroca de arquitectura inglesa, francesa, italiana. Acá eso no hay, y eso es una, me parece, de los datos, de los síntomas de la historia de Berlín. Berlín fue un lugar central, un centro de operaciones de los últimos grandes cambios históricos, digamos, y conserva de alguna manera ese espíritu. Por ejemplo, la mayoría de los edificios que tuvieron que ser construidos a tiempo récord como parte de un plan de reconstrucción, entonces no tienen ornamentos, no tienen esas cosas, sino que es lo que se llama Socialbau, son cosas rectas, todas iguales. En un momento no tenían ni revoque, hasta hace no tanto, digamos, yo conocí varias partes de ese Berlín, porque la primera vez que vine acá fue en 2007, 2008, que le hacen una ciudad muy especial. Sí, sin dudas. Conserva como esa... Bueno, a vos te gusta analizar la geopolítica y es un lugar bastante especial porque... Completamente. Una ciudad pobre, una ciudad sucia y una ciudad caótica. Pobre pero triste. Y Pobre precisamente por pero... eso
Sí, Sexy. Abasexy la llamaba Sexy, sí. un intendente, un alcalde de la ciudad, pobre pero sexy. Sí. Y precisamente por todo eso y por su ajetreado pasado, este carácter vivo, ¿no? Pulsante de la ciudad. Y bueno, quizás por eso yo, como porteño, acostumbrado a una ciudad muy grande, con muchísima diversidad en todos los ámbitos. Quizás por eso yo acá en Alemania, en Berlín, aparezco cómodo, fuera de Berlín no tanto. Para la gente en casa, la imagen de la ciudad alemana, perfecta, bonita, rococó, bueno, eso lo pueden presenciar en Múnich, por ejemplo, en el sur de Alemania. Ahí sí. Si recorren Sí. Berlín, cuando mis amigos o mis familiares recorren Berlín, la primera reacción, uy, pero qué sucio, qué caótico. Bueno, Sí. sí, esto es una cosa mucho más under, mucho más Y subalterna, y de ahí lo sí, interesante. durante mucho tiempo además vacía, que venían hasta hace no tanto y todos decían esto, imagínate un japonés, por ejemplo, que están limitados su territorio. Estaba la anécdota siempre de mi ex suegro, que decía que cuando venían los japoneses acá, siempre decían, ¿cuánto espacio que había? Porque claro, todos los lugares entre las zonas políticas, todos los lugares que estaban prohibidos, que no se podía, fueron terrenos baldíos por décadas, Sí, sí, ¿viste? sí, sí. Y además otra cuestión que, hablando de los edificios, es una ciudad que tiene, donde se siente la marca de la historia, se siente el retumbe, la resonancia de algo que sacudió a todo el mundo, en sentido de reorganización, desde la economía hasta la política, hasta la visión de mundo, hasta la producción cultural. Y eso se siente, por más de que no lo entiendas, se siente. Tiene esa cosa tiene como ese lado gris, por más de que en verano sea hermoso y verde, qué sé yo, tiene ese lado gris y además tiene esa marca en los edificios, en el asfalto, en las veredas. Bueno, están los adoquines esos conmemorativos de los en los lugares donde vivían los que se llevaron a los campos de concentración y dice el nombre, la fecha, y no sé qué dato más. Tenés las marcas de balas de los enfrentamientos, si no me equivoco, de los últimos enfrentamientos o cuando llegaron los rusos a Berlín. Es decir, es una ciudad que tiene las venas abiertas de alguna Sí, manera. completamente, Sí, de acuerdo. Latinoamérica, pero para ofrecer a Galeano, tiene las venas abiertas. Berlín tiene su propia historia de trauma, ¿no? Y Sí. eso se siente fuerte. Sí, de acuerdo completamente, sí. Desde los locos años 20, ¿no? En los cuales Berlín representaba un Claro, centro, otro hasta, mundo era. claro, la crisis del 30, el surgimiento del nazismo, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del muro, como que todo de alguna manera condensado simbólicamente en esta ciudad. Y bueno, por eso la ciudad... de alguna manera desgarrada en muchos sentidos, pero a la vez, precisamente por eso, muy viva, ¿no? Sí. Es interesante porque combinaste, por un lado, tuviste primero un interés por Latinoamérica como objeto de estudio y por otro lado encontraste en tu propia historia aspectos que te hicieron posible también relacionarte o ser capaz, digamos, de estudiar eso desde acá. Y a eso iba lo que iba mi pregunta anterior, de alguna manera, de cómo fue cambiando tu sentido de la causa o Sí, si es que la hay, porque requiere un esfuerzo extra, digamos, ¿no? Hacerlo desde acá. Entonces, sí, cierto. Por otro lado, Pablo, si bien a mi llegada acá yo ya aparecía comprometido, yo participaba en política universitaria y aparecía comprometido con América Latina, ¿no? Como proyecto, ¿no? Con esta idea de la patria grande, en un sentido político, pero también cultural. Aún así, mi experiencia en Alemania y todo lo vivido acá, como por ejemplo mi doctorado acá
y la posibilidad de trabajo de campo muy largo en distintos lugares de América Latina, participación en conferencias, poder recorrer mucho América Latina también y además generar muchísimos contactos con gente súper interesante de América Latina acá, de pasada por acá, en el ámbito del arte, en el ámbito académico, gente súper interesante. Bueno, eso, ¿cómo lo podría caracterizar? De alguna manera maximizó mi cercanía a América Latina, a mi lugar del mundo, bueno, Argentina, pero también América Latina, y me concientizó de un montón de cosas. Antes quizás no tan evidentes cuando yo en Argentina, ¿no? Durante mis años allá, respecto a la cantidad de elementos comunes, culturales, personales, políticos, de historia. Todo eso yo pude realizar ese aprendizaje, realizar esa aproximación a otras realidades latinoamericanas a través de las posibilidades abiertas desde acá, ¿no? Así que puede parecer contradictorio. Bueno, vos residente en Alemania y a la vez dedicado al el análisis de la política latinoamericana desde la lejanía. Bueno, no, puede parecer contradictorio, pero no tanto, como también la experiencia migratoria representa una experiencia contradictoria en sí. Esa otra, ¿no? Cuando Totalmente. uno charlotea con un amigo o con alguien en su país, pero vos ya hace tanto tiempo allá, entonces, vos sos alemán o vos sabés algo de acá. Bueno, solamente alguien sin una Te sale muy experiencia. bien el... Sí, bueno, porque siempre los mismos comentarios, sin una experiencia de migratoria o de residencia en el extranjero o de desarraigo puede realizar esa pregunta, porque no está consciente de la formación de la identidad de la persona en el extranjero, de su relación con su tierra y de un montón Sí. de cosas complejas y contradictorias, pero muy presentes en esa relación, ¿no? Pensando en lo que decíamos antes, esto de que elegir Alemania o venirse a vivir a Alemania o que interesarse por la historia de Alemania tendría que ver con algo, por un gusto por lo difícil o lo complejo. Creo que hay algo en decir, la recompensa de hacer algo difícil y complejo que tiene que ver con el acceso a una nueva visión, a una nueva perspectiva. Y eso te pasa a veces por lograrlo voluntariamente o a veces te pasa por las cosas de la vida. Cuando hay un desgarro, como Berlín quedó desgarrada, el tema del desarraigo incluye necesariamente este corte y este cambio de complejidad en un sentido múltiple, ¿no? Pero yo estoy convencido que las cosas que cuestan más, que son más desafiantes en el fondo, te devuelven más también. Y uno, gracias a esa nueva perspectiva que quizás duele, que quizás cuesta, que se siente extraña al principio, lo cierto es que adquiere también una visión nueva y es para mí siempre enriquecedor. Y para mí por ahí iría un poco también la causa y el valor de lo que vos hacés. Es sabido que el espectro ideológico, por ejemplo, de los medios de acá no se ubican en la misma posición que el espectro ideológico de los medios en Latinoamérica, o por lo menos no con respecto a ciertas cosas, ¿no? Es decir, que más allá de los intereses que, como vos decías, hay mitos en el lenguaje heredados, algunos que serán todavía funcionales o algunos caducos, no sé, pero lo cierto es que lo hay, y hay una tendencia a reducir y a simplificar lo más posible todo lo referente a Latinoamérica, incluso desde diarios que se consideran de superizquierda. Por ejemplo, te podría nombrar de Stats, que depende con qué temas. La verdad es que uno sin saber
se da cuenta que hay una mirada que quizás no es tan diferente de un diario que estaría en el otro extremo del espectro ideológico acá, ¿no? Entonces, para ahí yo veo una causa y un valor muy grande en intentar romper ese sesgo de mirada, digamos, ¿no? Sí, sí. Quizás el problema no aparece en la mirada europeísta de los europeos, sino en la mirada europeísta nuestra, de los latinoamericanos. Muy Es el interesante problema, que eso. los alemanes realicen una interpretación alemana de América Latina con sus categorías de pensamiento alemanas y por ende incapaces de poder realizar un análisis profundo de la realidad latinoamericana. Bueno, ok, sí, pueden para nosotros pueden aparecer errados y de Nos hecho sentimos ofendidos sí, nosotros. pero bueno, dentro de la visión del mundo de ellos genera sentido. Ahora, el hecho de que para nosotros esa visión representa una visión más importante que nuestra propia visión, en pocos países del mundo aparecen en las tapas de los diarios las referencias a otros diarios del mundo. Bueno, ese es otro Esto sesgo que de para mí... en el New York Times presenta. Acá yo no recuerdo tapas de los Claro. diarios con referencias a diarios de otro mundo. Las noticias las vas generando vos de acuerdo a tu visión, a tus intereses, a tu interpretación del mundo. Bueno, pero es una cuestión muy propia de América Latina y en especial de Argentina, de esa mirada hacia el extranjero, hacia el exterior, y Sí. especialmente hacia el exterior en el sentido hacia el norte global, como la panacea y nosotros lo peor. La misma historia del tango. ¿Cuándo comienza en Argentina el reconocimiento del tango? Después del reconocimiento del tango en París, increíblemente. Hasta ese entonces el tango parecía como algo subalterno, Sí, secundario, sí, ordinario. Bueno, nosotros siempre con esa necesidad de sí. reconocimiento del extranjero y en mi caso, a veces genera precisamente lo contrario, como me llaman para una entrevista y, uy, profesor en Alemania y todo el mundo como, Y Sí. no, bueno, una mirada más de un tipo residente en Alemania y nada más que eso, pero allá con una legitimidad superior Bueno, por ese es esto, el nada más, segundo ¿no? sesgo que me parece que ayuda a romper la categorización que hay entre la mirada desde afuera y la mirada desde adentro y el valor que sea justamente, como vos decís, no desde acá, o la crítica o el juicio tajante que se haría desde acá, sino al revés, desde la propia, algunos lo llaman la mentalidad colonizada, es como una especie de síndrome de Estocolmo heredado de una historia de apropiación y de saqueo. Pero lo cierto es que existe y romper ese sesgo también me parece que es muy importante, ¿no? Porque vos, con coexistir acá en el ámbito académico, digamos, no están esos claroscuros que dentro del sistema o del país sí los tendrías porque estás metido dentro, digamos, de esa lógica. En cambio, a veces, paradójicamente, quizás tenés mucha más posibilidad de tener llegada o tener voz o de tener escucha desde acá, ¿no? Y eso me parece a mí muy valioso, eh, porque me parece que por ahí van grandes de las grandes cuestiones que hacen a una problemática tremenda hoy, que es bueno, la disputa por la construcción del sentido y cómo los mitos en el lenguaje cargan con una historia heredada, a veces en nuestros casos, del comienzo de la historia del propio país, ¿no? Y que son funcionales conscientemente o no por la persona que las hable, digamos, pero son funcionales a sostener o justificar o a revictimizar a las víctimas de una historia original de apropiación que, bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina fue la conquista del desierto, la masacre de los habitantes originarios de la tierra, la creación de la primera sociedad rural, es decir, y por más que fue algo que pasó los comienzos, es como una historia trágica de origen que tenemos. Y a veces las lógicas opuestas, binarias, no parecen estar tan lejos de sostener un poco o justificar ese estado de las cosas. No sé si me fui a un punto un poco No, no, oscuro o... de acuerdo con vos. Una de nuestros problemas como sociedad, ¿no? Nuestros problemas latinoamericanos y argentinos, sin dudas,
aparece ligado al colonialismo, pero el colonialismo más profundo en lo cultural, en la construcción de la nación, si lo querés llamar de alguna manera, en la construcción nuestra como pueblo, esa mirada hacia el exterior, como si todo lo del exterior bueno, y esa negación de lo propio, ¿sí? Bueno, y ni el exterior tan bueno, ni lo propio tan malo, sino que de hecho las expresiones más legítimas y más originales de nuestra cultura, por lo general, comienzan en el interior de manera subalterna, ¿no? Y bueno, eso también aparece en el día a día, en estas preguntas tontonas. Recién yo realizaba la imitación de esto. ¡Ay, tanto tiempo en Alemania! Sí. O ¡ay, ¿por qué venís para acá si allá estás bárbaro! O ¡ay, Sí. vos ya sos alemán! Mm. O a veces cuando en conversaciones, ¿no? Porque el otro día en una conversación recordaba el paro del transporte público acá en Berlín hace unos años, durante, si no recuerdo mal, 45 días parado el transporte público. Amigos argentinos con los ojos así, ¿cómo eso? En Sí, Alemania, no un vieron país... cadenas de medios demonizando a los trabajadores del No. subte. No las Y hubo. los tipos con los ojos así, ¿cómo eso en Alemania? Es un país serio. Entonces, eso nos caracteriza con, bueno, consecuencias positivas a veces y por lo general negativas también. Es cierto, porque ese sesgo también está en el acceso desde adentro de la Argentina, por ejemplo, a un conocimiento de la verdadera realidad de los países que ellos mismos llaman los serios, ¿no? Porque muchas veces se usa más como retórica para justificar una ideología, en realidad, que realmente como querer esgrimir hechos. Muchas veces dicen cosas que son opuestas a la realidad cuando hablan de, no sé, la intervención del Estado o la regulación del Estado. Son capaces de decir cualquier cosa sobre Alemania porque dentro de su imaginario entra dentro de los países serios, ¿no es cierto? Exactamente. Y ese es otro sesgo que realmente dentro de Argentina es muy difícil encontrar accesos a información completa y entera sobre realidad internacional en general. Yo soy de los que veía, ¿cómo se llamaba? Un programa en Canal 7 que era de análisis internacional. ¿Visión 7 o...? Visión 7 Internacional. Si no sí. recuerdo mal, sí. Y me parecía yo estaba estudiando medios en esa época y me parecía una rareza, ¿no? Y es verdad que es algo que falta. Me parece que ese sesgo, yo intuyo que hay algo también ahí bastante tremendo y bastante difícil de romper, porque, digamos, el lenguaje mismo está cargado de eso, ¿no? Pero que no se corresponde del todo con lo que una democracia debería ser. Cuando hablas del acceso a la información y ves a comunicadores públicos hablando de tal manera completamente vaciada de sentido sobre algunos términos que son funcionales al dueño del medio, por ejemplo, o del poder económico, ahí hay un montón de temas que para mí que son claves para entender por qué algunas disfuncionalidades, ¿no es cierto?, en acuerdos básicos, cívicos, cosas que estamos viendo en este momento. Cuando ves a periodistas hablando sobre conceptos, sobre comunismo, por ejemplo, o anarquismo, son capaces de describir una situación cualquiera como un acto de anarquismo y uno piensa, ¿no fueron a la universidad? O sea, ¿no estudiaron, o sea, dentro de qué marco se denomina ese término? O marxismo, no sé, o comunismo, ¿no? Y ahí a mí me parece que hay algo bastante macabro, hay como un vaciamiento del contenido que está puesto a disposición del ciudadano común y que hace que las democracias en sí que estamos viviendo bajen su intensidad de alguna manera, ¿no es cierto? No sé vos qué pensás con respecto Sí, bueno, a eso. la cuestión de los medios de comunicación en América Latina y en Argentina en particular, sin dudas aparece en el centro de las contradicciones más profundas de nuestras sociedades, ¿no? No solo en Argentina, sino en otros países latinoamericanos también, los medios de comunicación aparecen en poder de las clases dominantes. Ni siquiera presentan una línea editorial acorde a las clases o
o en consonancia con la ideología de las clases dominantes, sino que aparecen en poder de las clases, como propietarios. Hoy día, por ejemplo, Macri hoy participa en la propiedad de el canal La Nación Más o La Nación Plus, Sí. como también lo llaman. Bueno, el grupo Clarín ya no representa en sí un grupo meramente mediático, sino que representa un grupo económico, si no recuerdo mal, el segundo más importante de la Argentina. Bueno, ahí aparece una de las grandes batallas nuestras como sociedad, tendientes a la democratización de los medios de comunicación y a la democratización de la cultura, más aún en un tiempo en el cual las clases dominantes no accionan en política, no participan en política a través de las Fuerzas Armadas, a través de los golpes militares, sino a través de la construcción de hegemonía, a través de, ¿no?, la generación de sentido común a través de los medios de comunicación. Y eso en Argentina aparece todos los días en la televisión, en los diarios, en los portales de internet, todo el tiempo, al punto que, porque las luchas políticas por el sentido a través de los medios de comunicación no representan algo nuevo. Sí, la importancia adquirida por los grandes medios de comunicación en una sociedad como la actual, ¿no?, una sociedad de la información en la cual ya el problema no aparece en la falta de información, sino en el exceso de información y de desinformación. Eso bueno, dice Chomsky, me parece. Exactamente. ¿No? Entonces, por ahí aparece el problema de las luchas por el sentido en América Latina y hoy día, por ejemplo, el periodismo, si bien siempre atravesado por la política, y eso el problema no aparece en la política atravesando el conjunto de la sociedad, incluso el periodismo, sino que hoy día la actividad periodística responde a los intereses de los grupos económicos en poder de los medios de comunicación. Vos podés realizar un periodismo de izquierda, de derecha, con una línea editorial de izquierda o de derecha, pero dentro de ciertos parámetros del periodismo. Bueno, hoy los parámetros del periodismo en Argentina, en los medios hegemónicos, desaparecieron porque los medios de comunicación representan herramientas de las clases dominantes para la imposición de su proyecto de país. Esa es una diferencia, por ejemplo, con los medios públicos de comunicación en Alemania, también atravesados por el poder, sin lugar a dudas, porque como cualquier expresión cultural, el poder, la política está presente. Pero hay como una ética del periodismo. Por ejemplo, que acá Deutsche Welle editorialmente presenta una línea conservadora respecto a América Latina. Yo, obviamente, no participo de esa línea, pero a mí, por ejemplo, para los programas me llaman. ¿Por qué? Porque quieren, un tipo más de derecha, un tipo más de izquierda, un tipo más de centro, y generar cierto debate. Como que la idea esa de, si bien la línea editorial del canal vamos a generar cierta contraposición de posturas. ¿Cuántos debates vistos realmente en Clarín o en La Nación con dos opiniones distintas? Incluso en C5N, por el otro lado, ¿cuántas veces eso? ¿A qué responde eso? Responde a las luchas políticas, a la lucha por la hegemonía entre dos proyectos de país en Argentina, en una situación de empate hegemónico, como lo llamaría Portantiero, en la cual, el periodismo como tal, aún político, y aparece muy difícil. Incluso quienes realizan un periodismo supuestamente en el centro de esos dos polos, ¿no? Lo que llaman Corea del Centro, Tenenbaum, el más conocido. Exacto. También falso. También falso porque, por un lado, responden a intereses también, pero en segundo lugar porque culturalmente la sociedad no genera el espacio para eso, en términos culturales y en términos materiales tampoco. Sí, pero no es un síntoma, es decir, que esa oferta y, digamos, estabilidad más centrista en el tema del acceso a la información como una especie de lujo de los países centrales, es decir, los países que no tienen una historia de inequidad, digamos, tan extrema como la nuestra. Yo no lo llamaría centrista.
Básicamente, en los países con un proyecto de país definido, bueno, aparece la posibilidad de cierta actividad periodística dentro de parámetros profesionales en el marco de ese proyecto de país. Cuando vos en un país presenciás la disputa entre dos proyectos de país, imposible realizar actividad periodística por fuera de esa lucha. Ese es mi punto. No, yo no llamo el centrismo, ni siquiera me congratularía un periodismo centrista. Ahora, cualquier gobierno popular en Argentina con una visión, por lo menos a mediano plazo, no querría generar muchos 678, sino que querría generar televisión y medios públicos de calidad, generando sentido común por encima de la disputa entre unos y otros, sino generando sentido común en un proyecto de país conteniendo al conjunto de la sociedad. Esto hoy en día en Argentina parece como una utopía, Bueno, porque, claro, pero imposible. porque la historia es diferente, ¿no? Y no es ese extremismo en el discurso de los actores, en el periodismo, en la política mismo, enunciados que nunca verías acá de los extremos que son, no son un síntoma de que estamos por nuestra falta de desarrollo, digamos, a nivel industrial, porque estamos todavía acarreando con todo este peso, digamos, esta tensión, o esta fricción que existe, que está más polarizado el discurso. Puesto en términos más concretos, yo como en el caso del gobierno actual, lamentablemente la visión del presidente respecto a los medios de comunicación públicos básicamente responde al paradigma neoliberal sin fluctuaciones, sin medias tintas. Él rechaza el tratamiento de lo político en los medios públicos. Programas políticos en los medios privados. Una locura. Entonces, las discusiones democráticas aparecen en TN, en el canal de Clarín, en lugar de en la televisión pública. Ahora, ¿cuál la otra postura? Generemos en los canales públicos 678. ¿Sí? Un programa para la gente, los no argentinos. Un programa en su momento contrario al proyecto de las clases dominantes, pero desde una perspectiva militante. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces, ni lo uno ni lo otro, sino genera programas políticos claro, con una línea editorial progresista, popular, pero más allá de la lucha entre nosotros contra ellos, sino generando sentido común en un marco de un proyecto de país más allá de las luchas cotidianas. Ese es mi punto. Otra vez, esto en el contexto actual aparece como un poco utópico, pero nunca carecemos de oportunidades para realizar pequeños pasitos en esa dirección. Entonces, hoy día, ¿qué querría yo? Yo querría medios públicos de calidad, sí con una línea política, pero los debates, en lugar de en TN, los querría en Canal 7 o en otras... Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que decís, que a largo plazo eso tiene que ser el objetivo. Y sigo pensando que el ejemplo 678, por ejemplo, evidentemente fue un síntoma de los tiempos y realmente, de mi perspectiva, a mí me sirvió mucho 678 en una época en la que estaba además estudiando en la universidad cómo analizar medios y demás, y realmente sí, estaba construyendo sentido, digamos, del lado del poder establecido de alguna manera, pero a la vez estaba produciendo contenido crítico. De la misma manera se producían en esa época programas de filosofía en televisión que a mí me ayudaban a estudiar en la universidad, de alguna manera. Y para mí eso tiene un valor muy grande, digamos. Estoy de acuerdo que quizás también es un síntoma de algo, bueno, hay una puja muy grande, ¿no es cierto?, por el sentido. Pero o sea, completamente de acuerdo con vos, Pablo. Para mí, en términos de construcción de hegemonía, en el sentido de la generación de un sentido común aceptado más o menos por el conjunto de la sociedad, en el marco de un proyecto de país más o menos aceptado por el conjunto de la sociedad, para mí, Paca Paca y el canal Encuentro realizaban una construcción hegemónica
mucho más profunda que 678, dedicado a la lucha cotidiana contrahegemónica contra los medios del Grupo Clarín. ¿Sí? No, con esto no realizo una crítica a 678, sino al hecho de carecer de una política de comunicación más allá de 678. Que evidentemente fue uno de los grandes puntos, talones de Aquiles, digamos. Hoy aparecemos en una situación de que ni siquiera no, es podemos... muy triste. Sí, ni siquiera 678 hoy. Es muy triste. Sí, bueno, sí. Y repito, evidentemente, bueno, yo construí un poco mi identidad relacionada a la historia nacional muy tarde. Y de hecho te digo que la terminé de construir ya cuando me estaba viniendo a vivir acá y demás. Sigo sintiendo que fue algo muy importante como a nivel de servicio público. Porque ese es otro tema. Nosotros estamos hablando si los medios en Argentina representan más a su empleador o si son más periodistas, pero la verdad es que la información el acceso a la información es un derecho que debe estar garantizado por el Estado. Y en ese sentido, la verdad, hoy por hoy, hay muchas formas en las cuales uno puede pensar que ese derecho está cercenado por falta o por exceso, ¿no es cierto? Y yo me pregunto cómo superar ese tipo de complicaciones cuando el ciudadano en sí, el prototipo de ciudadano en sí, hoy ya está chipeado, como diría, creo que Vidal. Es decir, es un sujeto, el sujeto de una sociedad de consumo que no se le fomenta el pensamiento crítico, no se le fomenta la el multi-approach, la multipolaridad, la complejización de la cosa, sino que todo lo contrario. Entonces, en una todavía supuestamente democracia, digamos, ¿qué formas tenemos de ser optimistas? Porque, digamos, podemos pensarlo esto, cómo sería mejor a nivel de la estructura del Estado y la regulación de los medios y el rol del periodismo. Pero hay algo que va más allá de eso y es que el ciudadano en sí tiene el poder, según dice la descripción del sistema en el que vivimos, ¿no? El poder está en el ciudadano. Y si es un ciudadano que está desapegado completamente al concepto de poder hablar sobre política o a sentirse responsable de participar ciudadanamente, o si los niveles del electorado que efectivamente van a votar son realmente muy bajos. ¿Qué formas hay de esperar, digamos, que la democracia, en un sentido bien intencionado, incremente su intensidad en vez de... Bueno, sí, muchas cuestiones ahí abiertas, pero... Perdón. pero sí, inevitable. Primero, una de las características específicas o excepcionales de la Argentina aparecen en el hecho de que los medios de comunicación aparecen a la cabeza de el modelo de país defendido por las clases dominantes. En lugar de que los represente una fuerza política, los representa efectivamente una fuerza política, pero ¿quién capitanea cultural y políticamente a ese modelo de país? Los medios de comunicación. El poder económico. Los medios de comunicación en manos del poder económico, yo lo llamo las clases dominantes. ¿Sí? Es una característica especial. ¿Por qué esto? ¿Por qué remacho esto? ¿Por qué? Porque eso genera diferencias en el desarrollo de la política. Por ejemplo, respecto a la pandemia. En todos los lugares del mundo aparecieron discursos en contra de las vacunas, en contra de la política sanitaria. Bueno, ¿quién motorizaba estos discursos? O bien grupos de la sociedad civil, o bien incluso partidos políticos en todo el mundo. Bueno, en Argentina no, los medios de comunicación. El discurso en contra de las vacunas, de la política de aislamiento, aparecía principalmente en los medios hegemónicos. Eso representa una característica excepcional de la Argentina. Por eso, que un gobierno popular abandone por completo
su política, abandone por completo la cuestión comunicacional, bueno, representa un fracaso Sí, yo estoy de rotundo. acuerdo Y con deberían eso, sí. participar ahí no solamente el Estado, sino también, bueno, todos los sectores de la sociedad civil o los sectores del campo popular dedicados a eso, como nosotros ahora realizamos un podcast para no mucha gente, pero Se bueno, hace lo que se puede. dentro de lo que podemos. Sí, Eso por un lado respecto a los medios y la construcción de sentido. Después sí. aparece sin dudas la cuestión de, bueno, la sociedad de consumo, la estupidización de la gente, la digitalización de Sí. la vida, las redes sociales. Y por ejemplo acá el bajo porcentaje del electorado que efectivamente vota, por ejemplo. La abstinencia, sí, en las elecciones en Alemania participa bastante gente, pero después, como que en todos los países desarrollados, bueno, una vez cada 4 años el votito puesto y después la política como mala palabra, este discurso antipolítica. De acuerdo, eso una tendencia mundial en el marco de los capitalismos neoliberales, del desarrollo de las sociedades modernas. Ahora, en Argentina, yo no caracterizaría a la sociedad argentina como una sociedad desmovilizada o apolítica. Todo lo contrario. Aparecemos a las piñas. Los principales programas en Argentina, increíblemente, los programas de política, los programas de noticias, en primer lugar. Entiendo, sí. Entonces, no responsabilizaría el desinterés de la sociedad de los problemas. Se hace lo que se puede, digamos, sí, con lo que se tiene. Sí, tampoco la sociedad comete errores también, el pueblo comete errores también. Sí. La elección de Macri en Argentina generó un retroceso en apenas 4 años tremendo. Solo hablando a nivel económico, ni siquiera hablando a nivel simbólico. Pero incluso económico terrible, político terrible, pero culturalmente, Pablo, la validación del discurso de los pobres son pobres porque quieren, son todos unos planeros, déjennos trabajar. Todo ese discurso, hasta Macri, me parecía naturalmente censurado en el sentido común por fascista, clasista, discriminador, falso. Como pasaría acá. O sea, Sí, si un sí. político dice que un trabajador se pensó que podía tomarse vacaciones y comprarse la tele, Exacto. yo no, Sí, de acuerdo yo completamente. acá un político ni de extrema derecha diría una cosa así, No. porque atenta contra su propia potestad de ser político, Sí, ¿entendés? sí. Muchas cosas dichas en Argentina o hechas inmediatamente en Alemania determinarían el fin de la carrera política de muchos políticos. Por otro lado, ojo, porque así como nos caracteriza un clasismo horrible, acá aparecen expresiones de racismo y de islamofobia en Argentina imposibles, ¿sí? La discriminación acá aparece menos por la clase, que también, pero por lo menos en el discurso, y más por la religión y por la raza, entre comillas, que en Argentina, ¿sí? Incluso mañana Macri en cualquier lado diciendo, estos negros de mierda. Aún dentro del PRO generaría ruido. Ahora, si él aparece diciendo, no, estos planeros, vagos, obviamente que además todo esto sobre un trasfondo material de mentira. Nadie más subvencionado en Argentina que las clases dominantes, que Techint, que Mercado Libre, que Bulgeroni, ¿sí? Pero eso como que hoy aparece como algo posible y reproducible en la sociedad. Entonces, en apenas 4 años, Macri generó un retroceso tremendo, aún en términos culturales, en mi opinión. Bueno, pero por eso yo decía que el lenguaje que acarreamos acarrea esa historia de ese origen traumático y que de alguna forma el lenguaje como técnica está orientado aún hoy a justificar o defender o conservar el estado del poder en un país en donde los que mataron a los que vivían ahí se quedaron con la mayor parte de las tierras y todavía detentan el poder y un síntoma de por qué vos decías que en los medios directamente tienen ese discurso directamente, y es porque los medios en la Argentina son además propiedad del poder económico, que son parte de los que originariamente se apropiaron, digamos, literalmente del territorio, con lo cual
los mitos en el lenguaje aún hoy parecieran muchas veces estar destinados a justificar el sistema desigual, digamos, a tapar un origen traumático de apropiación. Es algo me gustaría saber más de psicología, pero sé que en psicología social se hacen como algunas articulaciones muy interesantes sobre por qué pasa esto, ¿no? Y hay algo interesante, hay un concepto que tiene que ver con la herida primal, es decir, a nivel individual, ¿no? Pero este artículo que yo leí hacía como trataba de hacer una traslación en una sociedad. Y según cómo uno procese o no su herida primal, es decir, un trauma de origen, es más susceptible o no cognitivamente a necesitar creer discursos chatos, digamos, discursos armados. Y hablaba de la sociedad norteamericana, por ejemplo, con el tema de la conquista del oeste, cómo se vendió a través de las imágenes que contrastaban absolutamente con la realidad. Y fue una historia tremenda de confusión, de miseria, de sangre. Y decía que de alguna manera tiene que ver con esta herida primal como sociedad, una especie de tendencia a necesitar creer como para sostener la identidad, la cohesión, ¿no es cierto?, para llegar al oeste, para llegar a California, digamos, más susceptible de necesitar creer ese tipo de mitos, de necesitarlos, ¿entendés?, para sostener su idea de mundo. Y nada, yo pienso mucho en ese aspecto de las cosas, porque me parece que ahí se sostiene algo, es como una especie de última frontera, ¿no es cierto?, lo que hace el lenguaje, y un montón de cosas que operan en nosotros a nivel psíquico, que Pablo Feynman, que falleció hace poco, recientemente, no me acuerdo si estaba, no me acuerdo exactamente qué pensador estaba hablando, pero cuando uno en vez de hablar el lenguaje es hablado por el lenguaje, y hay un montón de aspectos, sobre todo en lo que hace a los mitos, en lo que somos hablados por ese lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje carrea también la historia de tensión, de lucha. Un comentario, ya que recordás a José Pablo Feynman, el Feynman bueno. El Feynman bueno, sí. Me ayudó a estudiar en la universidad. Y respecto a la cultura, el lenguaje, la construcción de hegemonía, él muchas veces remachaba la idea de la culocracia, ¿no? De la construcción de la cultura a través de los culos en la televisión. Tinelli, por ejemplo, aunque ahora un poquito menos, porque no gracias a Dios, sino gracias a las luchas de las mujeres, todo esto parece un poquito más cuidado que antes, pero bueno, si el entretenimiento aparece ligado a los culos en Tinelli, bueno, entonces nuestra sociedad aparece condenada al fracaso. Entonces, un proyecto de país, naturalmente, con una idea de la cultura, en el cual no generemos entretenimiento también o contenidos culturales de masas con otra impronta, otra índole que los culos de Tinelli, bueno, entonces aparecemos a la buena, ni siquiera a la buena de Dios, sino a la buena de los mercados y de los designios de las clases dominantes. Entonces, esa una de las batallas pendientes, para mí lamentablemente no llevada a cabo como debería por este gobierno, sin dudas ahí una de las grandes cuentas pendientes. La cuestión comunicacional, pendientes de este gobierno, la cuestión de la cultura, la cuestión de un horizonte de sentido más allá de las cosas impuestas por las tendencias internacionales y por los medios de comunicación hegemónicos en Argentina, ¿no? Sí, bueno, hablamos de Argentina un toque sin mal y pasamos a algo más general. Pero lo último que quería decir con respecto a eso me hizo acordar también, porque un gobierno peronista, pero, o sea, creo que entiendo cuál fue la estrategia de por qué decidirlo hacerlo así, pero yo crecí en un gobierno que pertenecía al justicialismo, pero que fue cuando fue el giro al neoliberalismo, ¿no? Y cuando todavía no había una capacidad de discernimiento en lo que es la magnitud de lo que eso significaba.
Y en esa época, yo de los 5 años a los 15 años, yo, por lo menos de mi experiencia, desde mi realidad, las instituciones, mi familia, lo que se hablaba, no existía esa noción de que vivíamos en un país con afición por pensar esta disputa de las ideas. Fue una época donde lo que se construyó era algo más alineado con esta supuesta planitud, con esta supuesta novedad, con este supuesto fin de toda esa disputa, de todo ese pasado de barro histórico, ¿no? Donde no lo que era 100 años, lo que era 5 años era viejo y no tenía sentido ni verlo ni leerlo. Ese es el país en el que yo crecí y realmente sí se sentía una muy baja o ninguna, excepto algunos libros que encontraba cuando mi vieja era chica o alguna música, qué sé yo. No tuve nunca hasta que estaba, bueno, cuando me cambié al secundario público y pude ir saliendo un poco de esas burbujas y además se terminó los 90 en la Argentina, experimentar claramente esa falta. O había también como, me parece, era una de las necesidades del nuevo sistema a nivel mundial, ¿no? Reducir la intensidad también del ciudadano común con respecto a la búsqueda sobre esta complejización de la historia. No sé qué pensás que es. No, sí, de alguna manera, sí, recordás los años 90, pleno auge neoliberal en Argentina y en América Latina, y en el mundo todo esto en el contexto de la idea del fin de la historia, ¿no? Exacto. Caído el muro de Berlín, colapsado el socialismo realmente existente, el socialismo soviético, de repente aparecía la aparecía la idea de que a partir de ese entonces la humanidad recorrería un camino lineal sin posibilidad de cambios, eventualidades o distintas alternativas posibles. Bueno, eso más allá de lo ideológico, lo propagandístico de esa idea, al poco tiempo colapsó y en América Latina comenzó un proceso un proceso contrahegemónico. Algunos lo llaman post-neoliberal, otros lo llaman... Me gusta lo del post porque es como nuestro podcast. Claro, como post-world, post-neoliberal. Bueno, la idea de otros mundos posibles, ¿no? Y con bastante éxito hasta un parate, hasta un reflujo conservador, y ahora la situación aparece, por un lado, en disputa, pero por otro lado, yo presencio, después de el reflujo neoliberal y conservador iniciado en 2015 hasta más o menos 2019, con Macri, con Bolsonaro, Cambió todo el sí, panorama con el en golpe, Latinoamérica. exactamente, con el golpe En en Bolivia. Bolivia, con el giro de Lenín Moreno en Ecuador, Sí. con la debacle del proyecto popular en Venezuela. Bueno, con todas estas cosas, al poco tiempo, debido a que todos estos proyectos no pueden responder a los desafíos de su época y a las demandas sociales, ¿sí? Al poco tiempo aparecen en retroceso y hoy presenciamos, en mi opinión, un retorno, si bien, ¿cómo llamarlo? Moderado, un lento retorno hacia alternativas políticas más progresistas. Como que las sociedades aparecen deseosas de salidas de estos laberintos por encima, ¿no? Ante tiempos de crisis, llaman a salidas progresistas, salidas superadoras, pero las dirigencias políticas, ¿sí? No aparecen a la altura de estos desafíos, no responden a esa demanda por cambios sociales estructurales en tiempos de crisis. Y esto lo presenciamos lamentablemente en todos los países. ¿Cuál es la respuesta por lo general o la justificación? No aparecen las relaciones de fuerza, no aparecen las condiciones. Bueno, para mí
cometen un error e incluso esto representa un tiro en el pie. Porque si en una situación de crisis internacional, y más aún de crisis regional y nacional, en un tiempo de decisiones fuertes, una opción, un camino ligado a la moderación, en realidad representa un camino al suicidio. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por dónde aparece hoy la solución? No por la moderación, sino precisamente por la magnificación de respuestas a estos grandes problemas de nuestro tiempo. Sin dudas difíciles, sin duda en una situación, de una relación de fuerzas compleja, pero a la vez ante un tiempo histórico en el cual aparece la necesidad de estas salidas por encima del laberinto. Algo parecido a lo sucedido en Argentina en 2001, cuando parecía todo roto y de repente alguien con mucha visión, ni siquiera yo no realizo un análisis de Kirchner y del kirchnerismo desde el mito, sino desde una persona con la capacidad de visión suficiente para determinar la necesidad de cambios fuertes en la sociedad, cómo generarlos o por qué alianzas generar para eso y acometer en ese sentido. Simplemente alguien con una visión un poquito más allá del día a día y la rosca política del día a día. Bueno, en este momento yo no presencio eso en Argentina, no presencio eso en Perú con el nuevo gobierno Castillo. En Chile todo esto aparece en ciernes. Ojalá represente una sorpresa, pero bueno, después de años y años, primero de pinochetismo y después de los gobiernos de la concertación, difícil vaticinar en Chile de la noche a la mañana cambios muy profundos. Lula ahora quiere la vuelta en Brasil, pero con un discurso cada vez más moderado. Entonces, bueno, qué bueno este retorno del progresismo, pero muchachos, no desaprovechen la oportunidad porque este representa el momento histórico para acometer las reformas estructurales, los grandes cambios necesarios para la superación de estos grandes problemas de la humanidad y de nuestros países, ¿sí? Sin miedo. Yo llamo a abandonar los temores y aventurar la osadía en este tiempo. A mí, yo estoy de acuerdo con eso. Me da la sensación que mi hermano tiene una instalación, una obra que se llama Sísifos y que habla sobre la historia frustrada de industrialización cíclica, frustrada, accidentada de reindustrialización en la Argentina. Y qué loco que tenga que venir esporádicamente de alguien como especial o raro, algo que fue un problema desde siempre, digamos, una disputa de siempre. Parece como estar lavado un poco esa conciencia, ¿no? Que es realmente la deuda, digamos, terminar de desarrollarse. Y sin embargo son medidas estructurales que no alcanzan con un ciclo político, con 2 ciclos políticos, ¿no es cierto? Con lo cual a mí me da un poco la impresión o el miedo, esto que hablamos del principio del liberalismo, del fin de la historia, por momentos parecía que ya no hacía falta más pensar en eso, de repente la Guerra Fría, uno se da cuenta que por la distribución de fuerzas en el mundo no desapareció del todo, que siguen habiendo actores, que hay conflictos incluso bélicos que se mantuvieron, ¿no es cierto? Me da la sensación o el miedo que nunca llegaríamos o estaríamos distraídos en este juego de ciclos mientras el último Heidegger pasó de hablar de la técnica como algo abstracto y del lenguaje de técnica que desocultaba la verdad a hablar directamente de la técnica de la industria de las máquinas, digamos, desocultando la energía vital, los recursos vitales de la Tierra, ¿no es cierto? Y mientras gran parte del mundo creía, y como siguen creyendo también, que era una opción desligarse de esto, de esta preocupación, mientras a un tiempo maquinal los recursos reales limitados de la Tierra se fueron consumiendo en esta máquina, digamos, con lo cual me da el miedo de que en este vaivén nunca lleguemos, digamos, con tener algo que administrar en el caso de que llegamos a ponernos de acuerdo para hacer realmente una reforma estructural en el sentido que se lo merece con el tiempo que se merece, si no nos quedan recursos naturales, por ejemplo. Bueno,
como trasfondo de todo esto y cada vez más presente aparece la cuestión ambiental y la destrucción de la madre tierra, de la naturaleza. Eso sin lugar a dudas, y por ahí evidentemente aparecen las reformas societarias más profundas, imprescindibles y quizás las más necesarias en el corto plazo incluso. De hecho, hasta la propia pandemia aparece ligada a esa cuestión. ¿Cuál por lo general, en esta situación actual, ¿no? De resurgimiento del progresismo, pero en un ámbito de crisis internacional, en un contexto de crisis internacional, en un contexto muy difícil? ¿Qué responden los posibilistas, ¿no? Quienes permanentemente rechazan la necesidad de cambios, o quienes rechazan el impulso hacia los cambios en nombre de la falta de posibilidades o de las relaciones de fuerza insuficiente? Bueno, ellos por lo general presentan un argumento cierto, ligado al hecho de que en este momento, a diferencia de la crisis neoliberal de 2001 en Argentina, las derechas en este momento aparecen armadas con un discurso, aparecen organizadas. En ese entonces no, después de la crisis del neoliberalismo en 2001 en Argentina, incluso las clases dominantes aparecían desconcertadas. De hecho, por eso en un principio incluso acompañaron al kirchnerismo, porque el país representaba una papa caliente, un caos total. Bueno, entonces en un momento inicial, perdidas, acompañaron a estos proyectos. Dice que es una estrategia que usan siempre. Los primeros 2 años acompañan y los segundos Sí, bueno, pero culturalmente incluso en ese entonces, ante el fracaso del neoliberalismo, las derechas en América Latina carecían de norte. Habían podido motorizar sus proyectos libremente y habían generado una debacle. Entonces, ¿qué pueden ahora presentar a la sociedad como alternativa? Nada en ese entonces. Bueno, hoy día ciertamente esas derechas aparecen organizadas con un discurso de ultraderecha, con una imagen, incluso organizadas políticamente. Sí, perfecto, hay una diferencia. A pesar de ello, aparecen las condiciones para acometer cambios estructurales en muchísimos sentidos. Aparecen condiciones en términos internacionales. Bueno, en este momento la crisis del neoliberalismo no solo alcanza a América Latina como en ese entonces, sino al conjunto del mundo. Aparece la cuestión ambiental. Aparece una situación nueva de lucha por la supremacía mundial a escala global como nunca antes entre Estados Unidos y China, y la posibilidad de Argentina y de América Latina de capitalizar esta situación, de aparecer en el medio. Bueno, si Estados Unidos quiere establecer sus políticas, entonces yo genero un acercamiento a China. Si entonces China quiere sus condiciones, entonces yo coqueteo con Estados Unidos, ¿sí? Bueno, aparece también esa cuestión. Aparecen cuestiones un poquito más técnicas en lo económico respecto a las tasas de interés, los precios de los productos de exportación. Pero a nivel del imaginario se juega todavía con una tradición de la Guerra Fría en un punto. Cuando se orienta el sentido en esa extorsión que vos decís. Pero precisamente por eso el foco nuevamente, el foco internacional, otra vez aparece en otro lugar. Ya no aparece en América Latina, sino en otro lugar del mundo. Todas esas cosas generan condiciones de posibilidad para un nuevo proyecto popular, emancipador, progresista, a la espera de líderes osados, visionarios, con proyectos realmente transformadores. Yo en este momento no presencio este liderazgo. Sí, la demanda por ese liderazgo,
pero no es ese liderazgo. El ¿sí? tema es que en los países centrales tampoco están pudiendo cumplir con las propias metas que se fijaron, es decir, los que tienen más margen tampoco están pudiendo encontrarle la vuelta para esa reestructuración, para... Yo que respondo un poco crudamente, yo carezco de esperanza en los países centrales. Yo pensé que me ibas a dar No, sí, pero un dato. durante los mejores años del giro a la izquierda en América Latina, los países centrales aparecían acá en procesos de precarización, a partir de los cuales hoy presenciamos una crisis no solo en el sur, sino en el norte también. Yo, Claro. otra vez retrocedamos Sí. al inicio de la conversación, Sí. experiencia personal. Sí. Yo comienzo acá mi residencia en octubre de 2006, desde hace 15 años yo residente en Alemania, ¿no? Con una pata acá y otra pata en Argentina, ¿cierto? Pero bueno, en esos 15 años yo en Alemania presencié un deterioro social y económico Sí, yo también lo tremendo, presencié, sí. tremendo. Y nosotros tenemos el ojo entrenado, digamos, de crisis, ¿no? De ver cómo se ve la crisis en el cambio del panorama en la calle, por ejemplo. Gente recorriendo las calles en búsqueda de botellas, como los cartoneros allá con el cartón, acá con botellas. Bueno, aumento de los alquileres, de cosas básicas como los alquileres, dificultad, gente pobre, aumento de la pobreza, de la desigualdad. Bueno, yo abandono la idea de la esperanza de, bueno, el norte global va a capitanear los cambios necesarios para la humanidad en un proceso una situación de crisis global. No. Mi foco aparece en América Latina y en nuestros países. Bueno, las sociedades llaman, en mi opinión, quizás cometo el error del wishful thinking, ¿no? De esto de querer realizar un análisis basado en lo que uno querría. Pero yo presencio la demanda de salidas emancipadoras de esta crisis y la falta de respuesta de nuestras dirigencias. O sea, seguís pensando que hay tiempo, digamos, respondiendo a la pregunta que te había hecho antes, ¿pensás entonces que sí habría tiempo para tener un cambio de administración y todavía con recursos naturales, por lo menos en Latinoamérica, para ser administrados con una decisión política donde lo capitalice en el mejor sentido para el desarrollo, digamos? En mi opinión, ¿Vos pensás que eso sí es una posibilidad en Latinoamérica, pero no ya en Europa? Sí, la situación de Europa es una situación distinta y con otras condiciones estructurales distintas. O sea, es un cambio muy grande del estado de las cosas. ¿En América Latina? El que se viene a nivel mundial. Ahí es la pregunta. ¿El que se viene? ¿Ya esto es una cuestión necesaria? Para mí no. Pero aparecen las condiciones para acometer una dirección, un camino en la dirección correcta. Quizás también podemos protagonizar lo contrario. En situaciones de crisis, vos podés realizar una salida progresista, una salida... No, claro, no digo que para que se peor viene, también, no digo por el tema de Latinoamérica, digo que por más que sea progresivo, por más que sea como la rana, que de a poco el agua va aumentando el calor y no se da cuenta, igualmente ya lo vimos, tuvimos un segmento de ese proceso para entender a dónde va. Entonces, digo, pensando en cómo fue el orden del poder en el mundo, esta disminución de poder de Europa, nosotros hablábamos de lo que es para la construcción de un latinoamericano, un argentino, ¿no es cierto? En este sentido, lo que les quedaría en un punto, sobre todo, es más el valor simbólico, capital simbólico, digamos, de los que le otorgan ese valor como centralidad, porque a nivel económico, China, por ejemplo, parece que tiene más el toro por las astas en ese sentido. En el cambio de polos, digamos. Tu pregunta más bien hacia el lado de, bueno, ¿cuáles las posibilidades de procesos emancipatorios en Europa? No, me sorprendió que dijiste que no veías ninguna esperanza en Europa. Por lo menos no un modelo ahora para América Latina, no. Las luchas emancipatorias en Europa aparecen en condiciones distintas, estructuras distintas, con actores distintos y con otras necesidades. Y quizás acá, sí, yo pueda parecer un poco pesimista, pero yo no presencio en las sociedades civiles en Europa la politización, la participación
de los ciudadanos y las ciudadanas, del común de la gente en los problemas de su tiempo. Tal vez ahí una de las, también quizás una de las grandes, ¿cómo llamarlo? Uno de los grandes dilemas de del desarrollo. Las sociedades desarrolladas socioeconómicamente a menudo generan apatía y en lugar de generar un enriquecimiento de la democracia, generan consumidores. Y entonces, ¿qué quiere el consumidor? Y el consumidor quiere una vida tranquila, de consumo, sin ningún interés por la cosa pública. Bueno, eso tarde o temprano genera una sociedad de mierda. Bueno, es que es el sujeto es el sujeto de la sociedad de consumo, ¿no? Sí, la democratización del consumo en principio representa una cosa buena en el sentido de, bueno, generar bienestar para las mayorías, representa un objetivo, pero a la vez, si eso no está acompañado por un proceso de democratización o de participación política, genera tarde o temprano ciudadanos bobos. Foucault se dedicó mucho a tratar de trazar, para explicar de alguna manera el origen de lo cual esto sería un síntoma, es decir, el consumo como producto del mercado de un libro que te ayuda a aprender a vivir, libro de autoayuda, cosas así, ¿no? Y se va hasta los griegos, en donde la vida cotidiana, el concepto de yo, de sí, incluía una multiplicidad de campos que eran irreductibles, digamos. Incluían la dietética, estética, política, ética. Y él dice que con el Imperio Romano, con la conquista de los romanos, no es que haya sido algo planeado, ¿no? Pero lo que fue pasando fue que hubo un achatamiento, digamos, de los mundos que coexistían en la vida o en el imaginario de un ciudadano. Entiendo que, o sea, no esclavo, digamos, en esa época, ¿no? Sí, pero sí, claro. Y dice que de alguna manera hoy somos el producto un poco todavía de esa extensión, un poco de dominación imperialista cultural, digamos, como ciudadanos de alguna manera funcionales a ese estado de las cosas y sin muchas herramientas críticas, digamos, para poder pensar cuál sería la forma de dar vuelta a eso, ¿cierto? Y ahí habría una linealidad entre, digamos, el interés de la lógica imperialista, sea económica o cultural, y la disminución de las herramientas del ciudadano de esa cultura como para poder tener herramientas críticas para pensar algo diferente. Tampoco es muy optimista, digamos. Pero yo lo pienso mucho por ahí. Lo que más miedo de todo me da no es que no haya la solución, sino que no tenemos herramientas para reconocerla, ¿entendés? Y para encontrar una causa. Bueno, yo no puedo en mi análisis retroceder hasta los romanos, aunque seguramente muchos de esos procesos nos acompañan como civilización a lo largo de la historia, pero en una perspectiva un poco más acotada. Para mí en el presente presenciamos la crisis de un orden impuesto a partir de los años 80 y en esa situación aparecemos en una disyuntiva. Bueno, podemos para acá o podemos para allá. Podemos en el sentido del resultado de una lucha política, ¿sí? Abierta. Bueno, en el caso específico de América Latina y de Argentina, esa lucha parece a flor de piel y con una demanda en Argentina, en Chile, en Brasil, ahí sí, bien desde la perspectiva latinoamericana, con una demanda de un para acá en un sentido emancipador. Bueno, ¿podremos capitalizar como sociedad esa oportunidad en este tiempo histórico? Bueno, eso lo podemos determinar a partir de la participación, de la militancia, de las luchas y bueno, y de la esperanza también y de la construcción de un discurso en ese sentido, ¿no? Hasta ahí puedo el análisis, ya hasta los romanos ya como que ya sobrepasado
por tus conocimientos o los de Foucault en todo caso. Sí, acá ya el productor me dijo varias veces que no hablé tanto de Foucault, pero bueno. Me encantó el último mensaje. Te quiero agradecer mucho por haber venido y decirle a todos que vamos a dejar links para tu programa Demoliendo mitos de la política y otros proyectos en los que estás involucrado en la descripción del video. Y muchas gracias por estar acá y a todos muchas gracias por escuchar. Bueno, Pablo, un placer. Yo súper cómodo, súper interesante la conversación y hasta la próxima. Hasta la próxima. High five. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.